Pulsión. Somos humanos, en tanto habitamos el universo del lenguaje, un universo que nos precede y nos determina. Antes de nacer, ya nos están esperando con un nombre que pone en juego las expectativas que otros, por lo general los padres, depositan sobre nosotros y que tendrán un papel fundamental en nuestra vida, voces que se transforman en mandatos que debemos obedecer o enfrentar. Apenas nacido, se le ve desarrollado un universo simbólico, donde cada palabra solo encuentra su valor por oposición a otra. ¿Qué significa bajo si no existiera alto? Qué bueno sin malo, derecha sin izquierda o ayer sin mañana. Término pulsión marca el rasgo que distingue a los humanos del resto de los seres que habitan la Tierra. Y como toda palabra, también se define por oposición a otra, instinto. ¿Dónde radica la diferencia entre uno y otro? Tomemos como ejemplo la sexualidad. El instinto supone una relación natural y permanente entre un animal y su partenaire sexual, un miembro perteneciente a la misma especie, pero de otro género. Es claro que un perro no se unirá con una gata o una elefanta, sino únicamente con una perra. El instinto determina una adecuación entre el miembro de una especie y su objeto. Eso implica que hay un encuentro posible. En efecto, el animal tiene un objeto precioso que se adapta a su instinto y satisface su necesidad. La pulsión, en cambio, no responde a la necesidad biológica y expone el rasgo distintivo de la sexualidad humana. Jamás podrá satisfacerse por completo porque no tiene un objeto predeterminado, porque aquello que erotiza a un hombre o a una mujer puede ser cualquier cosa. El fetichismo es la muestra más clara de que alguien puede excitarse ante la presencia de un pañuelo, un par de botas o unos ojos negros. Porque a diferencia del instinto, el objeto de la pulsión difiere de cada persona y esa variabilidad dependerá de diversos factores como por ejemplo la historia que esa persona haya tenido. El instinto no duda, la pulsión en cambio nos empuja al misterio del erotismo. A esto apuntan algunas de las frases nacidas de la teoría psicoanalítica que tanto molestan. Por ejemplo, la que sostiene que la sexualidad humana siempre es perversa. Es evidente que Freud no aludía a que todos vamos por la vida cometiendo aberraciones, sino al hecho de que para el hablante no existe un objeto determinado de antemano por el que logra la satisfacción. Lo que se previerte es el fin natural. De igual modo, cuando Lacan dice que no hay relación sexual, no está negando la evidencia irrefutable de que los seres humanos tienen sexo, al igual que Freud señala que no hay objeto único que se adapte de manera universal al deseo de todos los hombres y mujeres del mundo. Señalo que no he utilizado la palabra necesidad, sino deseo, porque, como hemos visto, en tanto estamos atravesados por el lenguaje, la necesidad y el instinto están perdidos para el ser humano, en oposición a esta idea que suele recurrir al instinto materno o al instinto de conversación, o al instinto de conservación. Sin embargo, la realidad demuestra que hay madres que abandonan a sus hijos y personas que se matan. El instinto parte de la necesidad que impulsa al animal en la búsqueda del objeto adecuado que calma esa necesidad y consigue el fin anhelado. En la copulación, por ejemplo, el fin será la reproducción. La postura freudiana señala una ruptura con la necesidad y remarca la ausencia del objeto natural que se adecue a todos los miembros de una especie. Es decir, la pérdida del instinto y el imperio de la pulsión. Lacan entra al campo del psicoanálisis, proponiendo una relectura de los textos de Freud a la luz de los postulados filosóficos de Hegel y de algunos pensadores estructuralistas, en especial Claude Lévi-Strauss, en el campo de la antropología, y Ferdinand de Saussure de la lingüística. Veamos de qué se trata. Lévi-Strauss, como Lacan, sostenían que el sujeto humano es un efecto de la cultura. Para explicarlo, diferencia lo natural de lo cultural, entendido como naturales a todas las conductas de una especie que son universales y espontáneas, es decir, que son comportamientos que tienen todos los miembros de una especie
sin excepción, y que son heredados, por lo cual no necesitan de ningún tipo de aprendizaje. Las conductas culturales, en cambio, no son universales, sino particulares, es decir, que pueden diferir de una comunidad a otra y de un miembro a otro, y como no son innatas, sino adquiridas, deben aprenderse. Según Levi, no existe ninguna conducta natural en el ser humano, que es lo mismo que decir que carecemos de instinto, que estamos bajo la influencia de la fuerza de los analistas denominados pulsión. La pulsión es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Con esa definición, Freud señala que se trata de una energía que se origina en el cuerpo, en las llamadas zonas erógenas, y desde allí genera una tensión que la psiquis deberá disipar generando algunas respuestas. Imaginémonos que en una reunión cruzamos una mirada con alguien que nos atrae. Desde esa zona erógena a los ojos nace una excitación que debemos resolver. Podemos acercarnos a esa persona e intentar entablar un vínculo, reprimir el deseo o escapar de la situación. Queda claro que la pulsión es un límite entre el cuerpo y la psiquis, con las características que tienen los límites, separan a la vez que unen. Freud la caracterizó como un impulso que tiene 4 elementos: la fuente, el fin, el objeto y el esfuerzo. La fuente es el lugar del cuerpo donde se origina el estímulo. Las zonas erógenas que dan lugar a distintos tipos de pulsiones: oral, anal, escópica e invocante. Cada una de ellas compromete diferentes objetos perdidos: la teta, las heces, la mirada y la voz, y actúan con total autonomía. Los dos últimos, agregados por Lacan, parecen difíciles de comprender. Dejemos que el poeta Horacio Ferrer nos ayude. En Balada para un loco, el personaje dice: las tardecitas de Buenos Aires tienen ese qué sé yo, ¿viste? Salís de tu casa por Arenales, lo de siempre, en la calle y en vos. Cuando de repente, de atrás de un árbol, me aparezco yo. Mezcla rara de penúltimo linchera y el primer polizonte en un viaje a Venus. Medio melón en la cabeza, las rayas de la camisa pintadas en la piel, 2 mediasuelas clavadas en los pies y una banderita de taxi libre levantada en cada mano. Te reís, pero solo vos me ves, porque yo paso entre la gente y los maniquíes me guiñan, los semáforos me dan 3 luces celestes y las naranjas del frutero de la esquina me tiran azahares. Si bien la canción refiere precisamente a un loco, alguien cuya estructura psíquica genera alucinaciones y delirios, esos fenómenos psíquicos nos permiten entender cómo funcionan esas zonas erógenas. Por lo general, la desmesura patológica expone con claridad lo que la sanidad permanece velado. ¿Y qué dice el loco alegre de nuestra balada? Que los maniquíes le guiñan y los semáforos le dan 3 luces celestes. Ahí esos guiños, esas luces, están en la mirada como objeto pulsional, algo extimio. Es decir, algo que al mismo tiempo es y no es parte del sujeto. ¿Y la voz? Poco más adelante encontramos estos versos: sacamos a volar, querida mía, subite a mi ilusión super sport y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De Beites nos aplaude, viva, viva, a los locos que intentaron el amor, y un ángel y un soldado y una niña nos dan un bailecito bailador. Ahí está la voz, en los gritos de aquellos que desde Vieites, antiguo nombre de la calle Ramón Carrillo, donde se encuentra el Hospital Psiquiátrico José Turcio Borda, aplauden y gritan viva. Los locos que inventaron el amor, también el vals que les regala un ángel, un soldado y una niña, el vals que el personaje escucha. Aunque estos fenómenos no aparecen solo en las enfermedades psíquicas extremas, ¿quién no escuchó ruidos en la casa o tuvo la sensación de escuchar a alguien que lo llamara? ¿Quién no creyó alguna vez que lo estaban mirando? Pensemos en las primeras salidas luego del aislamiento al que nos sometió la pandemia, caminatas en las que nuestra cuadra nos parecían diferentes y mirábamos ventanas y balcones, pensando que alguien podía estar observándonos. Así, de modo autónomo, nos avasallaban las pulsiones, que bajo el dominio de las zonas erógenas serán siempre parciales.
De ahí que la sexualidad humana sea tan caótica y no pueda organizarse en torno a una sola parte del cuerpo ni tenga un fin predeterminado. Podemos besarnos y obtener un enorme placer sin necesidad de pasar a más. El beso, la mirada o la caricia encuentran su propio disfrute y no buscan necesariamente la concreción del coito. Y, ya es sabido de sobra, mucho menos el coito busca la procreación. Es decir, que si bien la pulsión tiene un fin, ese fin no está dado por la biología. El fin es la satisfacción, algo que, como señalamos, nunca podrá alcanzarse por completo. No importa lo bien que alguien lo pase en un encuentro sexual, siempre quedará un resto de insatisfacción, una ansiedad que no pudo resolver por completo. Por eso sigue habiendo tensión psíquica y esa tensión define nuestra condición como sujetos deseantes. Siempre querremos algo más. Dijimos que el objeto es lo más variable. A diferencia de otras especies y lejos de lo que podría considerarse natural, el objeto erótico de un hombre no siempre es una mujer ni el de una mujer un hombre. Es casi una obviedad decirlo aquí y ahora, en tiempos de lucha por la ampliación de derechos de reconocer las diversas formas de amar. Pero cuando Freud lo planteó a fines del siglo XIX, hacerlo era una transgresión. El psicoanálisis fue subversivo. Lo sigue siendo aún y por eso ha sido denostado tanto por las religiones como por los poderes dominantes, por la general defensores del status quo. No fue fácil enfrentar la idea extrema de que querían adscribir al ser humano a un plan natural y demonizar a toda persona que no encaja en el mismo. Todavía hoy, en muchos lugares del mundo, sigue siendo una tarea complicada. No olvidemos que hasta el comienzo de la primera década del siglo XXI, en algún estado conservador de los Estados Unidos, la homosexualidad era considerada un delito. Pensemos en esto y nos daremos cuenta de la revolución ideológica del que generó el psicoanálisis. Por supuesto, todo pensador estará atravesado por su época. Freud no fue la excepción y es comprensible que hoy cuestionemos algunas de sus definiciones. Él mismo lo hubiera hecho de vivir en este tiempo. Hablemos ahora de 4 elementos de la pulsión. Los seres humanos debemos hacer frente a 2 tipos distintos de fuentes de excitación. Una es el origen externo y por lo tanto es posible huir de ella. Podemos terminar con una relación que nos agobia, renunciar al trabajo con un jefe que nos maltrata, correr ante un animal que nos amenaza o abandonar una carrera que nos frustra. La otra fuente de excitación es interna, pulsional. De ella es imposible escapar y debemos esforzarnos por resolver la ansiedad que genera. A ese esfuerzo constante que suscita la pulsión lo denominamos parentoriedad. Como hemos dicho, la pulsión nace en el cuerpo e impacta en la psiquis, donde genera una tensión que no desaparece nunca. Con eso debemos batallar. Estos somos seres recorridos por una energía que de manera permanente nos impone un esfuerzo psíquico y físico para encontrar algo de tranquilidad. Es un trabajo agotador, cuesta hallar la paz. Por eso no extraña que muchas personas consideren que felicidad y paz son sinónimos. Sin embargo, sabemos que ese estado de calma tan anhelado no puede sostener demasiado tiempo. Ni bien alcanzamos reposo, aparece un nuevo estímulo que lo perturba. Somos seres en eterna lucha. Nuestro cuerpo, nuestra historia, las relaciones con los demás y las exigencias de la época que nos toca habitar genera desafíos constantes. Y aún así, a pesar de ese escenario de entorno conflicto, seguimos luchando por alcanzar la felicidad. Ha aparecido otra palabra clave, conflicto. El psicoanálisis se mueve en un mundo de conflictos. El conflicto entre lo que se quiere y lo que se debe, entre lo consciente y lo inconsciente, entre la realidad psíquica y la realidad objetiva. Veamos un ejemplo. Quien amamos nos abandona y de inmediato se pone en movimiento nuestras contradicciones. Una parte de nosotros intenta aceptar lo que la realidad muestra. Una persona se ha ido y ya no nos quiere en su vida. Otra parte, en cambio, pretende negar esa evidencia y se aferra al deseo de seguir junto al ser amado. Entonces, dentro de nosotros se desata una batalla que genera reproches, culpa, enojo, angustia, miedo y esperanza. Todo al mismo tiempo. Emociones enmarañadas que nos lleva del dolor a la ilusión y de la ilusión al desengaño. El concepto de pulsión no escapa al conflicto. Dentro de cada uno de nosotros se enfrenta a diario 2 fuerzas que liberan
Una lucha permanente de la cual depende ni más ni menos que nuestra salud psíquica, la pulsión de vida y la pulsión de muerte. Quien haya visto Star Wars sabe de lo que hablo. La saga gira alrededor de la batalla que libran las fuerzas y el lado oscuro de la fuerza. De un lado el amor, el impulso constructivo, del otro lado el odio, la búsqueda del dominio y la destrucción. Somos como esas galaxias y en nuestro interior esas fuerzas pelean para ver cuál se apodera de nosotros. La pulsión de vida nos empuja al encuentro con los demás, a la persecución de nuestros deseos, a la posibilidad de construir un vínculo de amor. Se trata de una energía que une, crea y construye. La pulsión de muerte, en cambio, nos empuja a un mundo desolado, a un mundo en ruinas. Recuerdo una escena de la película El pianista de Roman Polanski, un film basado en los hechos reales que cuenta la tragedia que tuvo que atravesar el pianista Władysław Szpilman con la llegada del nazismo. Era de origen judío y trabajaba en la radio de Varsovia cuando Alemania invadió Polonia. En ese momento comenzó su infierno. Tuvo que colocarse el brazalete que lo identificaba como miembro de la comunidad judía y fue obligado a trasladarse al gueto de Varsovia, donde debió enfrentar el hambre, la injusticia, las torturas y humillaciones que los nazis le imponían. Intentando escapar del horror, se refugia en un edificio abandonado, quebrado anímicamente por la pérdida de sus seres queridos, por el maltrato al que había sido sometido y a punto de morir de inanición. Encuentra algunas latas de comida que ni siquiera logra abrir y sobrevive como puede, hasta que es descubierto por un oficial alemán, el capitán Wilhelm Hohenfeld. Al verlo, el nazi comprende al instante que está frente a un judío. La muerte de Szpilman es segura. Para su sorpresa, el alemán le pregunta a qué se dedica y él responde que es pianista. Entonces lo guía hasta un piano en ruinas que hay en el lugar y le ordena que toque algo para él. Después de tanto tiempo sin hacer música, ese hombre que parecía un despojo se sienta frente al instrumento desafinado y toca la balada del sol menor en Chopin. Esta es la escena que quiero resaltar, una escena magistral. José Pablo Feynman vio en esa escena la respuesta a un interrogante filosófico. Por mi parte, encuentro un ejemplo maravilloso para entender la guerra pulsional. Volvamos a este encuentro. Allí están esos hombres, físicamente juntos, pero ideológicamente distantes, enfrentados, la víctima y el verdugo, el músico y el militar, el arte y la barbarie, el amor y el odio. La pulsión de vida y la pulsión de muerte. Y en un instante algo ocurre. Dentro del genocida comienza a liberarse la lucha entre estas dos fuerzas. Podemos percibirlo. Lo vemos en sus ojos, en la mirada que pasa de la indiferencia a la emoción a medida que las notas que escucha conmueve algo en su interior. Es clara la batalla que está librando su pulsión de vida y su pulsión de muerte. Una quiere matar a ese judío desgarbado, la otra agradece al artista genial por ese instante divino en medio del infierno. Finalmente el nazi le perdona la vida, no solo no lo delata, sino que lo ayuda a permanecer oculto y cada tanto le lleva comida al escondite para que no muera. A cambio, Szpilman toca el piano para él durante sus encuentros. Al borde de la rendición, cuando los alemanes se ven forzados a abandonar Varsovia, Hohenfeld va a despedirse del pianista. Le deja su abrigo para que se cubra el frío y la promesa de que lo escuchará cuando vuelva a tocar en la radio polaca. Los nazis se van, Szpilman abandona su refugio y se encuentra otra vez cara a cara con la pulsión de muerte. Varsovia, su amada ciudad, no es más que una suma de escombros y cadáveres. El lado oscuro de la fuerza parece haber triunfado. Sin embargo, al final de la película se nos informa que aquel oficial nazi murió en 1952 en un campo de prisioneros de guerra soviético. El pianista, en cambio, sobrevivió, continuó regalando su talento y falleció en el año 2000. Siempre me impactó aquella escena en la que el nazi y el judío se encuentran. Uno tiene un revólver y el otro un piano. Y en medio del horror, pulsión de vida, pulsión de muerte, se entrelazan en una manera única, como siempre. Porque aunque en diferentes proporciones, estas pulsiones siempre están fusionadas, como los círculos que presenta el yin y el yang. Las pulsiones nunca se manifiestan en estado puro. En cada acto vital habrá un halo de muerte y en cada acto de feroz podemos encontrar un resto de erotismo. Somos el continente de una constante lucha. Una guerra que tendrá mucho que ver con nuestra posibilidad de ser felices.
En una primera mirada nos sentimos tentados a pesar de que la pulsión de muerte es siempre algo malo y en cambio la pulsión de vida es siempre buena. Se trata de una mirada ingenua. En el psicoanálisis nada es tan terminante como parece. Lacan nos desconcierta, dice que el ser humano solo vive porque goza, es decir, que hay en ese sufrimiento inherente a la especie humana algo que justifica la vida. Ya hablaremos en ese término, goce y su importancia teórica. Como dijimos, la pulsión de muerte es fundamental para el avance de la humanidad porque está en el origen mismo de la ciencia, en lo que hemos llamado pulsión epistemolofílica. Pensemos en Einstein, era un pacifista, ignoraba que estaba generando un conocimiento que llevaría a la aniquilación y a la muerte. No imaginaba Hiroshima ni Nagasaki. Desconocía cómo serían utilizados sus descubrimientos. A veces hasta los inventos más brillantes caen en manos de la pulsión de la muerte. La famosa frase que sostiene en el camino hacia el infierno está lleno de buenas intenciones. Se explica en estos casos. Albert Einstein amaba la paz y nunca participó en el proyecto Manhattan, el grupo de científicos encargados de desarrollar la bomba atómica. Aún así, su teoría del átomo fue determinante para la construcción del arma que mató a miles de personas. Por eso, al ver el horror causado por aquellas bombas, confesó: "Me arrepiento mucho, creo que fue una gran desgracia". Según la visión mitológica, al igual que Jehová, Prometeo creó a los seres humanos con barro. Más tarde engañó a los dioses y robó el fuego sagrado del Olimpo para darlo a sus criaturas. El fuego sagrado representa la vida y el conocimiento. Algo parecido imaginó Mary Shelley cuando escribió su maravillosa novela Frankenstein o el moderno Prometeo. Construyó un genio que, en su obsesión por crear vida, termina causando sufrimiento, angustia, rechazo y dolor, algo que no ocurre solo en los mitos o en la ficción. ¿Cuántas veces detrás del mandato bien intencionado de un padre se esconde el germen de la desdicha de su hijo? Disfraces de la pulsión de muerte, disfraces que a veces toman la forma de un exceso de control que simula cuidado, de los celos que finge amor, o de la conducta posesiva que se expone como acto de protección. La pulsión de muerte es engañosa y subyace en muchos gestos que aparentan ser generosos. Imagino que Freud debe de haber percibido que el brillante Albert Einstein, al igual que el Dr. Victor Frankenstein, estaba coqueteando con algo difícil de manejar, que teniendo en cuenta las fuerzas oscuras que habitaban en la especie humana podría volverse muy peligroso. Mi suegro era un hombre que reunía el tema de la muerte. Sin embargo, cuando los dolores físicos y psíquicos de sus enfermedades lo arrinconaron, dijo basta. Lo hablamos, éramos amigos, me pidió perdón, le pregunté por qué. Me impactó su respuesta. Porque me tengo que ir. Fue un momento raro. Como él mismo lo describió, horrible pero hermoso. Una experiencia tan intensa, tan profunda, que mentiría si no reconociera que en ese instante final nos recorría la vida y el amor de la amistad. Conversamos, nos reímos, nos estrechamos la mano con fuerza, me dejó algunos recados, me sonrió, le di un beso y nos despedimos. Estaba lúcido, casi feliz, aunque muy triste. Al día siguiente murió. Me enorgulleció su forma de morir. No pude menos que recordar el final de la vida de Freud. Como es un sabio, Sigmund Freud padecía de un cáncer de paladar. Su mejor amigo, el cigarro, sería el causante de su doloroso final. Hay relaciones de amor que tienen un precio muy alto, un precio que tal vez no deberíamos pagar. Relaciones en las que la pulsión de muerte vence a la pulsión de vida. Se demuestra y genera el costo del sufrimiento innecesario. Para evitarlo, es indispensable terminar con algunos vínculos. Amados. No todos los amores merecen ser vividos. Negado a tomar analgésicos para no perder la lucidez, Freud sufrió dolores tremendos, dolores que él decidiría hasta cuándo soportar. Así lo combinó con el Dr. Matz, un médico austriaco que le había sido recomendado por su amiga Marie Bonaparte. Como contamos alguna vez, una tarde sacó de su biblioteca La piel de Zapa de Balzac y decidió que sería el último libro que leería. Algunos días después, al concluir la lectura, hizo llamar al médico mirándolo a los ojos y le dijo: "Seguro que usted recuerda nuestra conversación", y entonces prometió no abandonarme cuando llegara el momento. Ahora solo queda la tortura, que ya no tiene sentido. Schur, que además era psicoanalista, fiel al acuerdo que había sellado hace años, le aplicó
clorhidrato de morfina, 2 dosis. Freud murió a las 3 de la mañana del día siguiente. Según su amigo y biógrafo Ernest Jones, ningún hombre amó tanto la vida y ninguno temió menos la muerte. Asunto polémico. ¿Morir con dignidad es respetar el valor de la vida o entregarse resignado a la pulsión de la muerte? En una de sus artistas, la serie Stills presenta el siguiente conflicto. Una mujer embarazada, deseante de su hijo y enamorada de su compañero, es advertida de que no podrá soportar el parto. A causa de la patología, moriría si tiene ese hijo. De otro modo, ella avanza con el embarazo, decide parir, dar vida y morir, pulsión de vida o pulsión de muerte. No siempre las cosas son tan claras. Solo diré que, al despedirnos, en los ojos de mi suegro, mi amigo, vi una chispa de felicidad. Hay hechos puntuales que nos ponen ante un verdadero conflicto hegeliano. Hegel sostuvo que solo puede considerarse humano quien sea capaz de arriesgar su vida por algo que para la continuidad de la existencia biológica no tiene ningún valor. Un león solo se enfrenta a otro león o a un elefante cuando su vida está en riesgo, cuando debe sostener su lugar en la manada o cuando tiene hambre. Un animal únicamente compromete su vida para no morir. Hegel dirá que el ser humano es diferente. Un ser humano debe ser capaz de arriesgar su vida por defender cosas que no necesita para subsistir. La libertad, el honor, una persona amada. Es lo que nos diferencia, la capacidad de exponernos al riesgo por algo que en términos naturales no tiene ninguna importancia. Esto ocurre porque no nos mueve el instinto de conservación, sino una complicada trama pulsional. Recorremos la icónica imagen de aquel hombre parado delante de los tanques intentando frenar su avance. Podríamos decir que lo que en realidad intentaba frenar era el avance de la pulsión de muerte. Hay algo en ese gesto heroico que tiene que ver con la trascendencia, con el deseo de reconocimiento, con el valor de la libertad, es decir, con la pulsión de vida, aunque su actitud haya coqueteado de un modo tan cercano con la muerte. Ya lo hemos dicho, no es posible separar por completo estas pulsiones, lo sabemos, está en nuestro origen, en la ambivalencia de amor y odio que se tienen por los padres. Pensemos en las dos posturas tomadas por Freud. Einstein lo insta a tener en cuenta la pulsión de muerte y al poeta lo invita a abrazar la pulsión de vida. Una mirada parece pesimista y la otra vagamente optimista. En realidad ni una cosa ni la otra. El pensamiento y el optimismo son dos caras de un error. Pensar que todo saldrá siempre mal es tan erróneo como creer que saldrá siempre bien. Lejos de eso, Freud actúa con realismo, teniendo en cuenta la dualidad pulsional y reconociendo que somos seres en pensamiento conflictivo. Nuestra psiquis no es una unidad, no somos individuos, indivisos. Por el contrario, somos sujetos escindidos y ambivalentes, y lo que es placentero para una parte de nosotros resulta doloroso para la otra. Lo que satisface a la pulsión de muerte lastima nuestros aspectos más sanos, y la pulsión de muerte siempre exige su pago. Por eso es tan difícil ser feliz.